Hola, ¿cómo están todos? Espero que bien. Vamos a comenzar con la segunda parte, ¿sí? De modelos contables. Ya vimos la primera parte, ahora vamos a comenzar con la segunda. Con algunos conceptos básicos e importantes a tener en cuenta y aprender. Como habíamos dicho, ¿sí? Los modelos contables representan la realidad económica, financiera y patrimonial del ente. Dentro de esa realidad económica, financiera y patrimonial del ente hay que tener en cuenta tres criterios: la unidad de medida, los criterios de evaluación y el capital a mantener. Ahora vamos a ver qué es el capital a mantener, ¿sí? Es el aporte que realizan los socios, ya sea en dinero o en especie. Pero la característica que tiene este capital, como dice su definición a mantener, es que como mínimo debo y tengo que mantener dicho capital, ¿sí? Es el capital de la empresa que como mínimo debo mantener. Dentro de este capital a mantener existen dos criterios: el capital a mantener financiero y el capital a mantener físico. El capital a mantener financiero es el capital medido en dinero, ¿sí? En efectivo, sin importar la forma en que los socios aporten, ¿sí? Este capital se mide en dinero sin importar la forma en que los socios aporten. Esto quiere decir que si un socio aporta un rodado, ese rodado se va a medir en dinero y no en el especie en sí, el rodado. Y el capital a mantener físico es aquel que mide el aporte de los socios en capacidad productiva o unidades físicas de bienes, ¿sí? También denomina lo que es la capacidad productiva física. Se va a medir en bienes y no en dinero, totalmente opuesto a lo que es el capital a mantener financiero. Vamos a introducirnos después de estos conceptos a lo que es la resolución técnica número 6, que habla de la técnica del ajuste por inflación, o más conocido por A por I. Lo importante en esta técnica de ajuste por inflación es diferenciar lo que son las partidas monetarias o expuestas, o las partidas no monetarias o no expuestas, ¿sí? Expuestas o no expuestas era la denominación que tenían antiguamente, aunque muchos diferentes corrientes, ¿sí? O pensadores o diferentes libros, ¿sí? Contables explican que no están bien llamadas expuestas o no expuestas, ¿sí? Pero bueno, eso si lo quieren leer está en el libro, en lo que es la parte de modelos contables, ahí explica perfectamente esto de las partidas. Actualmente se las llaman monetarias y no monetarias. ¿Cuáles son las partidas monetarias o expuestas? Son aquellas que tienen un valor nominal, ¿sí? Un valor fijo, un valor cierto en moneda de curso legal de país. Volvemos con la moneda de curso legal, ¿sí? Acá en este caso en Argentina, como dijimos, son los pesos. Algunos ejemplos de aquellas partidas consideradas monetarias son caja y bancos, ¿sí? Créditos y deudas en moneda nacional sin cláusula de ajuste. ¿Qué significa sin cláusula de ajuste? Es que no están expuestas, ¿sí? A lo que es la inflación. Una deuda que no se ajuste por inflación, vendría a ser. Luego tenemos las partidas no monetarias o no expuestas, ¿sí? Que, por el contrario, las partidas monetarias son aquellas que no tienen un valor cierto en moneda de curso legal del país, como por ejemplo las mercaderías, los bienes de uso, los bienes de cambio, el capital, ¿sí? Que vamos a ver que después se va a exponer el ajuste a capital diferenciado o discriminado de lo que es el capital. El capital, la cuenta capital, no se reexpresa por inflación, ¿sí? La cuenta capital no se reexpresa por inflación, sino que se expone su inflación en una cuenta aparte llamada ajuste al capital, donde se va a reflejar los cambios del poder adquisitivo de la moneda en esta cuenta. Igualmente, cuando hagamos los ejercicios de práctica vamos a ver esto que les estoy diciendo. Uno de los conceptos a tener en cuenta cuando se realiza la técnica de ajuste por inflación es el RECPAM, ¿sí? O antes llamado REI, ¿sí? REI o RECPAM. ¿Qué es el RECPAM? Es el resultado por exposición a los cambios del poder adquisitivo de la moneda. Antes, como dije,
era llamado REI, ¿sí? Que significa resultado por exposición a la inflación. Este término fue modificado a RECPAM porque el REI hablaba de inflación y el RECPAM habla de cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Estos cambios pueden ser inflación o deflación. Por eso este término es más adecuado a lo que es a la representación de lo que es la cuenta en sí. Este RECPAM puede ser positivo o negativo, es una cuenta de resultado, ¿sí? Que puede ser positivo o negativo, si gané o perdí por la inflación. Y otra cosa a tener en cuenta en este recuadro que ustedes verán es que las partidas monetarias van a justificar, ¿sí?, el REI o REPAM, y las no monetarias son las que van a determinar el REPAM, ¿sí? Las partidas monetarias justifican el REI o REPAM y las no monetarias lo determinan. Todos estos conceptos se van a hacer más clarificadores cuando nosotros realicemos los ejercicios prácticos, ¿sí? Pero es importante que ustedes ya los vayan incorporando. Además, podemos hablar que respecto de la definición anterior, para resumir este cuadro, significa que la inflación va a generar un resultado por tenencia, un R por T, de activos y pasivos monetarios. Por ende, si yo tengo caja en efectivo, si yo tengo banco, cuenta corriente, etcétera, van a generar, ¿sí?, un REI o REPAM y van a justificar el mismo. El REPAM, resumiendo, es el resultado por tenencia de las partidas monetarias y no el resultado que surge de la reexpresión de las partidas no monetarias. Esto parece un chino lo que estoy diciendo, ¿sí?, porque en cuestiones de definiciones técnicas es un chino, pero no se preocupen porque todas estas definiciones las vamos a retomar, vuelvo a repetir, cuando hagamos los ejercicios, ¿sí? Ahí va a ser más visible todo esto que estoy diciendo. Como conclusión, voy a volver a repetir, el REI o REPAM es un resultado por tenencia de las partidas monetarias y no el resultado que surge de la reexpresión de las partidas no monetarias. Quédense tranquilos, vuelvo a repetir, lo vamos a ver después cuando hagamos los ejercicios, qué es lo que estoy queriendo decir con esto. Cuando hablamos del RECPAM, sí, lo que hay que preguntarse, que haces una pregunta básica, es si yo pierdo o gano por exponer una partida o un bien a la inflación. En este caso, pusimos el ejemplo de las mercaderías. Yo a las mercaderías, ¿voy a perder o ganar al exponer dichas mercaderías a la inflación? Y acá hay dos cuestiones, ¿sí? No hay ni un sí ni un no, sino es depende. Si yo tengo esas mercaderías en la góndola, más allá de que yo las vaya a vender a un precio mayor, sacando eso, olvidémonos de eso, si yo tengo las mercaderías en la góndola, yo en su momento, cuando las incorporé a mi patrimonio, por ejemplo, las compré un valor de 10 pesos. Al día de hoy, ¿sí?, esas mercaderías fueron aumentando su precio por la inflación, por supuesto. Entonces, en ese caso yo gané, ¿sí?, porque los compré a 10 hace una semana y hoy, por ejemplo, están 15 pesos por inflación. ¿Se entiende? Yo gané. Solo porque estén en mi góndola, yo gané al exponerlas a la inflación en este caso. Pero, si yo vendo mercaderías, ese RECPAM no va a ser positivo, va a ser negativo, ¿sí? Porque yo justamente me estoy desprendiendo de un activo que por tenerlo en la góndola me iba a generar un RECPAM positivo, un resultado positivo, ¿sí? Vuelvo a repetir, si aquellas mercaderías yo las tengo en la góndola expuestas a la inflación, voy a ganar, ¿sí?, porque yo las compré en un momento a un determinado precio y al pasar el tiempo la inflación hizo que su precio aumente, entonces yo gané. Por tenerlas en la góndola o ahí en mi depósito gané. ¿Qué pasa? Si yo las vendo, voy a tener un RECPAM negativo por desprenderme de aquel activo que por el solo hecho de tenerlo me iba a generar
un resultado positivo. Dentro de lo que es el proceso de ajuste por inflación de la resolución técnica número 6, ¿sí?, está lo que es la anticuación de las partidas, ¿sí?, que vendría a ser el paso 1 de este proceso de ajuste por inflación, o la técnica de ajuste por inflación. El paso 1, anticuación de partidas. ¿Qué será anticuación de partidas? Básicamente es atribuir a cada partida una determinada fecha de origen, con el fin, justamente, de poder determinar la inflación producida desde ese momento hasta el cierre del ejercicio, ¿sí? Desde el cierre del ejercicio, ¿sí?, nos paramos en el cierre del ejercicio y vemos cuál es la fecha de origen de cada partida, ¿sí? En general, la fecha de origen es aquella en la cual una partida incidió o se incorpora en el patrimonio o en los resultados, ¿sí? Se determina una fecha de origen y se lleva esa fecha de origen a fecha de cierre de ejercicio, básicamente. Justamente a través del coeficiente de inflación o la tasa según corresponda, que lo vamos a ver después. Por ejemplo, mercaderías, materias primas, títulos, acciones, bienes de uso, tendrán como fecha de origen la fecha de adquisición del bien o la fecha de incorporación al patrimonio de bien. Esa es la fecha de origen. En lo que son las cuentas de resultados, como ser ventas, sueldos, cargas sociales, la fecha de origen será cuando se realice su devengamiento. Ahí no hay incorporación, sino cuando se devenguen. Y en otras partidas de resultados que se originan por la absorción o amortización de activos, como por ejemplo costo de mercadería vendida, amortización de bienes de uso, absorción de gastos adelantados, etc., la fecha de origen es la fecha de incorporación al patrimonio neto de los respectivos activos. Por ejemplo, el CMB, el activo que está relacionado a ese CMB, son las mercaderías y los bienes de cambio, entonces la fecha de origen va a ser la fecha de cuando se incorporó dicho bien al patrimonio. Lo mismo pasa con la amortización de bienes de uso. Yo tengo amortización de rodados, si esta cuenta resultado, la fecha de origen va a ser la fecha en la cual se incorporó dicho rodado al patrimonio. ¿Qué pasa? En el paso número 2, lo que se va a hacer es construir lo que es el coeficiente corrector para poder ajustar las partidas por la inflación, donde se va a corregir lo que es la unidad de medida por los efectos de la inflación, con el fin de expresar dichos estados contables en términos de dinero del mismo poder adquisitivo, ¿sí? Las unidades de medida pasan a ser uniformes. Vamos a ver después cómo se construye este coeficiente corrector, donde lo que va a hacer este coeficiente es llevar aquellas partidas, ¿sí?, que están en diferentes unidades de medida a una misma unidad de dinero del mismo poder adquisitivo. Entonces la unidad de medida, ¿sí?, va a pasar a ser uniforme. Si yo tengo, por ejemplo, una partida, mercaderías que compré en enero, ¿sí?, por los impactos o los índices de inflación, ¿sí?, por los impactos de la inflación durante el ejercicio económico que cierra en diciembre, esta partida la voy a ajustar y llevar al mes de diciembre con este coeficiente corrector, ¿sí? El paso número 3 de lo que es la técnica o el proceso de ajuste por inflación es justamente ajustar la partida y determinar lo que es el RECPAM o REI. Una vez que se ajusta la partida, se determina el REI. ¿Cómo se ajusta? Es la partida por el coeficiente corrector, ¿sí?, donde el cual voy a obtener esa partida en moneda homogénea, ¿sí? Y para calcular el RECPAM se hace la partida en lo que era su moneda de origen menos esta partida que calculé anteriormente, esta partida en moneda homogénea. La diferencia entre la de origen y la partida en la moneda homogénea es el RECPAM. Este resultado por exposición a los cambios del poder adquisitivo de la moneda, que puede ser tanto positivo como negativo. Febrero 2019 es 975. Entonces, 1100 dividido 975 es igual a 1,12. Ese es el coeficiente de reexpresión del mes de febrero 2019. Para calcular la tasa de inflación, tengo que hacer ese coeficiente de reexpresión menos 1. Y ahí calculo la tasa de inflación. ¿Cuál es el coeficiente de reexpresión? 1,12 menos 1
es igual a 0,12. Esa va a ser la tasa de inflación del mes de febrero del año 2019. Luego de todas estas definiciones que vimos, ¿sí? Podemos decir que existen 6 modelos contables diferentes, ¿sí? Combinando, vuelvo a repetir, todas las definiciones que vimos. Uno de los primeros modelos es de unidad de medida, moneda heterogénea, criterios de evaluación, costo histórico y capital a mantener financiero. Otro de los modelos contables es unidad de medida heterogénea, criterios de evaluación a valores corrientes y capital a mantener financiero. El tercer modelo es unidad de medida, moneda homogénea, criterios de evaluación, costo histórico y capital a mantener financiero. El cuarto modelo es unidad de medida, moneda heterogénea, criterios de evaluación, valores corrientes y capital a mantener financiero. Los últimos dos modelos son unidad de medida, moneda heterogénea, criterios de evaluación, valores corrientes y capital a mantener físico. Y el sexto y último criterio es unidad de medida, moneda homogénea, criterios de evaluación, valores corrientes y capital a mantener físico. Cabe destacar, ¿sí?, que no hay criterios de evaluación a costo histórico en lo que es el capital a mantener físico, ¿sí? Solo está evaluado lo que son los valores corrientes. Y muchas gracias a todos.